por su amor, por su dedicación al Señor. Porque aquí venimos es a buscar al Señor, a adorar al Señor Jesús, a Jesucristo que murió en la cruz. Amén. Por Él estamos todos aquí, ¿cierto? Amén. Siempre no se nos olvide que Dios no comparte su gloria con nadie. Y a Él le entregamos la gloria, amén. Es hermoso ver lo que Dios está haciendo en cada vida, en cada corazón, en cada hogar, en cada familia. Yo quiero que oren por este servicio, porque yo me quiero despojar para hacer que sea Él obrando en mí y Él hablando en nuestras vidas. Porque Él dice que no oremos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos ese instrumentos en las manos de Dios. Él mora dentro de nosotros. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, una vez más, Señor, yo presento mi vida delante de ti y la vida de mi iglesia, Señor. Que ahí en tu cuerpo. He aquí, Señor, todo mi ser. Me rindo, Señor, y me despojo a mí mismo, Señor. Te ruego, Dios mío, que tomes todo mi ser, todo mi cuerpo, mi mente, mi alma, mis pensamientos, mis palabras, Señor, y habla, Señor, a través mío. Que sea yo ese instrumento en tus manos para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días. Qué rico verles. Sabe el gozo que me da verles grandemente, mis hermanos. Es hermoso, de verdad que siente uno un gozo muy grande de poderles ver y saludar nuevamente. Saluden a su hermana, a su hermano que está ahí al lado, al frente, atrás. Denle un abrazo. Dice que nos saludemos con ósculo santo. Y les repito, ¿qué es ósculo santo? Un beso santo, un abrazo fraternal, cordial. Ya, Camilo está aprovechando las cosas. Está meloso. Gloria a Dios, qué bendición. Aprovechamos para saludar. Mientras que ustedes se saludan acá, yo quiero saludar a todas las personas que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios de comunicación. Dios les bendiga grandemente. Quiero saludar también, quiero enviar un saludo cordial al pastor Henry Barraza Castillo. Él lo reiteró, Barraza Castillo. Hace 8 días nos acompañó desde Galapa, Barranquilla. Hoy está por allá predicando y de pronto nos está viendo en estos momentos. Pastor Henry, un abrazo cordial. El Señor les bendiga grandemente a su merced y a toda esa bella congregación. Un saludo también en Estados Unidos a la familia Pinilla, Gustavo y Esperanza Pinilla. Ellos nos escuchan allá en Estados Unidos, en Florida, ¿cierto? Florida, me dijeron. Un saludo muy fraternal de parte de toda la congregación Palabra Viva y su familia. El Señor les bendiga grandemente. En Argentina, Ricardo Rojas y familia, un gran compañero de hace muchos años que trabajamos en el transporte, y un hombre de Dios, también predica la palabra allá en Argentina. Dios te bendiga, mi amado Ricardo, a ti, a toda tu familia, y que continúes cumpliendo con esa labor que el Señor te ha encomendado. También al señor César Guerrero, allá en el barrio Britannia. Quiero saludarlo. A ese se me olvida. Discúlpenme, pero nos llevamos en nuestro corazón, en nuestras oraciones, nos llevamos a la familia Pinilla que nos escucha también allá en Italia. Que Dios les continúe bendiciendo. Queremos saludar a una persona muy especial que Dios puso en el camino del pastor John Henry Barraza hace 8 días. Él comentaba el testimonio de que venía en camino y un taxista los trajo. Y bueno, ellos venían hablando de la palabra de Dios y el taxista derramó su corazón. El señor Juan Carlos
un sobrino de él, John Elder, sufrió un accidente muy trágico, según nos comenta el pastor Henry. El muchacho iba en una moto y iba adelantando tal vez por el medio de una mula y otro camión, y bueno, sucedió un accidente y le pasó por encima la mula al muchacho, a John Elder. Bueno, y oraron ahí dentro del taxi por este joven, y Dios viene obrando, está vivo, gracias al Señor. Hemos estado orando aquí en la congregación por John Elder, por su esposa Valeria, su tío Juan Carlos. Dios les bendiga, les continúe bendiciendo, y recuerden que Dios está también con ustedes, no desfallezcan. Si John Elder está vivo, ya es un milagro de Dios con ese trágico accidente. Y si Dios puso su mano allí es porque tiene un propósito, y yo creo que el Señor le va a levantar en su misericordia. Y de pronto aquí lo vamos a tener dando testimonio a él y a su familia. Así que no se me puede pasar en alto, por favor, continuemos en oración por esta familia. John Elder, su esposa Valeria, su tío Juan Carlos. Bueno, mis hermanos, y ya para comenzar, vamos a dar el título de esta enseñanza, porque a veces las personas ponemos la mirada en las religiones y decimos que yo pertenezco a una religión y creemos que Dios se agrada de mi religión, o a una congregación. Puede ser cristiana, una cristiana adventista, cristiana evangélica, cristiana trinitaria, unitaria, bueno, católica, qué sé yo. Pero no, mis amados, yo quiero traerles un mensaje de parte de Dios. Dios no se complace de ninguna religión. Dios se complace de hombres piadosos. Y ese es el título de esta enseñanza el día de hoy. Dios se complace en hombres piadosos. Y para comenzar, yo quiero que sepamos qué es la piedad, que a veces no entendemos, ¿no? Yo busqué en el diccionario y encontré dos enseñanzas de lo que es la piedad, y quiero compartirlas con ustedes. La primera es una actitud y estilo de vida que reconoce los derechos de Dios sobre la vida humana y desea vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa ya es una interpretación de la palabra piedad. Viene la otra que me encantó y creo que es la que más acepto en mi corazón, y creería que es más acorde, aunque van las dos entrelazadas. Y dice: piedad, la virtud que implica devoción hacia Dios y que se refleja en un accionar impulsado por la compasión y el amor. Eso es piedad. ¿Cómo se refleja? Dice aquí: en un accionar impulsado por la compasión y el amor. Yo me hago esta pregunta y quiero que se la hagan ustedes en su corazón. No necesitan levantar la mano, no necesitan como decir yo soy esto, soy aquello, o estoy fallando, no. Simplemente hágase esta pregunta: ¿tú tienes compasión? ¿Tú eres piadoso? Esa palabra piadoso es una palabra que dice que va con el accionar de la compasión y el amor. Si accionamos con compasión y con amor, o nos exaltamos fácilmente y se nos olvida la compasión, se nos va la paciencia fácilmente y no tenemos compasión. A veces no tenemos ni compasión con nuestro prójimo, ¿no? Nuestra esposa, nuestros hijos, porque a veces
no sabemos manejar, no tenemos ese dominio propio de nuestras propias acciones y no reconocemos, somos orgullosos a veces, somos activos y se nos olvida que a Dios no le agrada eso, que Dios quiere que aprendamos a ser como mansos y humildes de corazón, porque Él lo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso le dice el Señor, no que aprendan de mí, no, aprendamos de Cristo. Él sí es manso y humilde de corazón. Yo también necesito aprender y me ha costado, hermanos, pero ahí vamos. Dice que es como la aurora, el alba, que llega hasta el amanecer, que va hasta que el día ya es claro, perfecto, ¿cierto? Así vamos nosotros en nuestra fe en el Señor, vamos de aumento en aumento, vamos de triunfo en triunfo, vamos de victoria en victoria, poniendo su bendita palabra por obra. Amén. Y eso es piedad, hermanos. Quiero que vayamos ahí en Mateo 1:35 y a 38. 1:35, Mateo 1. Perdón, Mateo 9, discúlpenme, les digo, discúlpenme, esta y muchas más, porque fácilmente pues me equivoco, ¿no? El Evangelio de Mateo, capítulo 20, capítulo 9, perdón, versículos 35. ¿Lo tienen ahí? Hay un título que dice, la mies es mucha. Vamos a leerlo del 35 al 38, porque vamos a ver la piedad en el hombre que nos enseña que es la piedad con su vivir. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Ya lo tienen ahí? Mi hermana Dioselina. Estoy pendiente, mi amada hermana. Ya, listo, mi amada. Entonces, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén y amén. Aquí vamos a ver la compasión de Jesús, la verdadera compasión, hermanos. ¿Y qué significa y por qué Jesús estaba enseñando y predicando? Dice aquí, recorría Jesús todas las ciudades, todas y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo me pregunto, ¿y qué hacían los otros hombres que predicaban? ¿Qué enseñaban? ¿Por qué Jesús hace dice esta palabra que dice en el 37, dice, dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos? ¿Por qué quería decir Jesús eso, mis hermanos? Porque si habían muchas iglesias como hoy en día, congregaciones, bueno, sinagogas, en aquella época, eso eran en unas cuevas. Allá eran las sinagogas y se reunían y estudiaban la palabra y había una serie de normas y reglas allí en esos sitios donde se predicaba la palabra. Pero Jesús iba allí y él recorría todas las ciudades y predicaba, hablaba el evangelio y sanaba, ¿sí? y hablaba del reino
Pero al verla, dice el 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban ¿qué? Desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Se parece como hoy en día, ¿cierto? La mies es muchísima, y los obreros muy pocos. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque al escudriñar la palabra, dice la palabra de Dios que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Hay muchas congregaciones, ¿cierto que sí? Podríamos decir, trayendo a memoria el tiempo antiguo, hay muchas sinagogas donde se predica la palabra, ¿cierto? Muchas religiones, ¿cierto? Pero ¿por qué Jesús dice, la mies es mucha y los obreros pocos? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Jesús se dio cuenta de algo, que se preocupaban por cosas que no eran tan importantes y dejaban de hacer lo primordial, ser piadosos. Jesús estuvo enseñando y predicando, también sanando toda dolencia y enfermedad. Y lo más importante, Él llenó de amor, tuvo compasión de las multitudes. Verdaderamente sí tuvo compasión de las multitudes. Aquellos escribas y fariseos de aquella época no. Pasa lo que sucede hoy en día en muchas congregaciones. ¿Y por qué le voy a decir? Ya les voy a decir el por qué, hermanos. El 9:36, este versículo constituye una terrible acusación a las autoridades religiosas de Israel, a quienes se creían muy religiosas, pero que no proveían una guía espiritual a su pueblo. Aquí hay un recordatorio solemne para aquellos que en la actualidad negocian o hacen comercio del Evangelio. Compasión. El corazón de Jesús se inclinó hacia aquellos que eran víctimas de charlatanes a fin de llevarles la verdad de Dios. Jesús descubrió algo ahí, que hacían comercio del Evangelio, algo parecido a estas épocas. Uno leería la cita bíblica por encima, la mies es mucha, sí, Jesús recorría por las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio, el reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia. Pero lo más importante, al ver las multitudes, él tuvo compasión y se dio cuenta que aquellos predicadores no tenían compasión de las almas y las almas se iban a perder, como sucede hoy en día. La mies es mucha, muchísimas, hermanos. Congregaciones hay bastantes, pero ya hoy la gente ni cree. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no hemos escudriñado la palabra correctamente y porque hemos puesto la mirada en los hombres, en las religiones, mas no en Jesucristo, el autor y consumador de la fe verdadera, en esta preciosa palabra, hermanos. La gente anda así, no haya para dónde correr, dice, yo ya no creo, yo ya no sé a dónde ir, ¿para qué voy a tal lado si esto y aquí? Pasa como en la época del apóstol Pablo, en las iglesias, ¿no? Y el apóstol Pablo recorría las iglesias y en todas habían problemas, ¿cierto? Pero ¿qué era lo que insistía el apóstol Pablo? Poner la mirada en ¿quién? En Jesús, el único autor y consumador de la fe. A Él sea la gloria, la alabanza y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Démosle un aplauso a Jesús. Aleluya. Aleluya. Quiero que vayamos a 1 de Timoteo 6:3. Porque mis hermanos les enseño esto y porque voy aquí.
Porque ustedes dirán, no, pero ahí no habla nada de que estaba diciendo que mercadería, no, pero sí, yo escudriñé en uno de los libros de estudio que tengo del doctor Radmacher Ronald B. Hall. Y escudriñé, estudié, investigué para poder extraer esta enseñanza. Ayer en el Instituto Bíblico nos hacía el teólogo una pregunta: ¿ustedes creen que predicar es fácil? No, ¿cierto? Pero hoy en día ya dicen, no es tan fácil, ¿cierto? Porque es que no es predicar solamente lo literal, hermanos, es escudriñar, escarbar, hermanos, la profundidad de lo que quiere decir la palabra de Dios. Amén. Y allí encontré mucho sobre este tema. 1 Timoteo 6:3, vamos a leerlo hasta el 10. Amén. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, por eso Dios se complace de hombres piadosos. Ese es el título, mis hermanos. Entonces, y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia en la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces aquí vemos que Jesús dio algo y por eso se dedicó y dijo: la mies es mucha, pero los obreros pocos, obreros fraudulentos, obreros malos es lo que había, como hoy en día está sucediendo en muchos sitios. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras, mis hermanos, e insistimos en este lugar, comunidad, congregación, palabra viva, en que aprendamos a escudriñar las Escrituras, porque mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Doctrina conforme a la piedad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? No las doctrinas que se levantan hoy en día: pacten, selle, dinero, milagros y bueno, profecías engañosas, mentirosas de su propio corazón. Hermanos, doctrina conforme a la piedad. Y esa piedad se refleja en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a este mundo a darse a sí mismo por ti y por mí, y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Él no cobró nada, hermanos. Él no cobra por los milagros. Eso es mentiras, hermanos. Jesús hace milagros, sí, pero Él no cobra por los milagros. ¿Sabe qué quiere de ti y de mí? Un corazón sincero, un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado delante de Dios. Eso es lo que quiere Dios de ti y de mí, para que, si es que podemos decir así, poderle pagar por todos los milagros que hace en nuestra vida, empezando por la salvación. ¿Amén? Amén. Bueno, me alegra de que estamos ahí, ¿cierto? Bueno, gloria a Dios. Pablo aquí se refiere a los falsos maestros, contrasta sus enseñanzas enfermas con las sanas palabras, la sana doctrina, la doctrina de la piedad. Ahí en el versículo 9 dice: los que quieren enriquecerse.
Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas ¿qué? Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Los que quieren enriquecerse. Yo quiero meditar sobre ese tema, ¿no? Porque no solamente muchos falsos maestros se quieren enriquecer, sino muchas personas de los que van a esos sitios y van es con la intención de enriquecerse. Yo voy a aquella congregación, religión, porque allá Dios me bendice. Yo doy allá el diezmo porque es que Dios bendice mi empresa, mi negocio, mi trabajo, porque es escalafonado en la empresa y hoy en día soy muy importante, o en el cargo, en la política, donde quiera que vaya. Eso es lo que importa hoy en día en muchas congregaciones, pero no les interesa lo más importante, que es nacer de nuevo, morir al yo, morir a mi orgullo, morir a mi altivez, morir a lo que a Dios no le agrada, a mi carnalidad. Vemos que hoy en día hay muchas congregaciones y a veces nos gusta que nos llamen doctor, maestro, rabí, pastor, el ungido. Pero hermanos, por Dios, ¿dónde está el cambio de vida? ¿Dónde está la humildad y la piedad? ¿Dónde está el ser como Jesús, mansos y humildes de corazón? ¿Dónde está como esa enseñanza allá, la palabra blanda? La blanda respuesta quita la ira. ¿Dónde está el poner esto por obra? Mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Dónde está de que nosotros ponemos esta palabra por obra en nuestras vidas? Pero nos gusta que nos llamen el doctor, el jefe, el maestro, el ungido. Hermanos, ¿y sabe qué dice el apóstol Pablo? Nada saben. Están envanecidos, no saben nada y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, tantas cosas que nacen de ahí. ¿Y todo por qué? Por avaricia. Por avaricia, hermanos. Vamos a la iglesia, pero para que Dios nos bendiga. Voy a dar mi diezmo, pero para que Dios me bendiga. Allá sí está Dios, porque es que allá hacen milagros, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Señor? En aquel día les van a decir, Señor, si en tu nombre hicimos muchos milagros, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Ustedes me usaron a mí, pero yo no los usé a ustedes. Porque si ustedes se hubieran dejado usar por mí, aprenderían de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabe qué harían? Se ciñerían la toalla. Es simbólico. O sea, servirían y él lavó los pies. Eso es una señal de servicio, lo que Jesús hizo. Él montó en burrito. Él nació en un pesebre. Pero hoy en día los siervos no quieren montar en el burrito, en el relojito 4, o en la bicicleta, o en el dos pies porque no hay para acá. ¿Cierto? Tiene que ser en auto deportivo, en jet privado, y ese es el ungido. Y grandes señales hace, y grandes prodigios. Pero recuerden lo que dice la Escritura: cómo viene el diablo a engañar a la humanidad, haciendo grandes señales y prodigios. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en 9:36 este versículo constituye una terrible acusación a las autoridades religiosas de Israel, quienes se creían muy religiosas, pero que no proveían esa guía espiritual a su pueblo. Por eso hoy en día está sucediendo lo mismo. ¿Y falta qué? Compasión. Nos falta aprender a ser piadosos. ¿Como quién? Como Jesús. ¿Como quién, hermanos? Como Cornelio. Ahora vamos a ver sobre Cornelio.
Pero antes de eso yo quiero mirar algo más sobre la piedad. En 1 Timoteo 4:7, ahí donde estamos, pero en el 4:7. ¿Lo tienen ahí, cierto? Amén. Dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Aquí está hablando el apóstol Pablo, dice, es el término normal para el ejercicio físico de los atletas griegos. Ahí le estaba hablando a los griegos, entonces en el término de ellos, ejercítate, pero les dice para la piedad. La verdadera espiritualidad requiere un entrenamiento en devoción, en el caminar de uno con el Señor. Necesitamos ejercitarnos en la devoción, mis amados, en la devoción a la piedad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí: ejercitémonos. Así como los atletas necesitan ejercitarse para ganar la carrera, ¿cierto? Nosotros necesitamos ejercitarnos en vivir piadosamente, en tener compasión, en tener misericordia, en tener amor, en perdonar. A veces no perdonamos ni a la pareja que vive con nosotros, ¿cierto? A veces ni a la mamá se perdona, ni al papá ahora. Pero decimos que amamos a Dios. Y vamos a las congregaciones. Y decimos, Dios me bendice. Pero ¿será que sí? ¿Será que Dios está con nosotros? ¿Será que en realidad yo tengo un cambio en mi vida? ¿Será que yo reconozco que necesito aprender a ser piadoso? Hombre temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Será que sí? Yo creo que tenemos mucho que aprender. Dice por ahí, ay, me cayó esa vida. Hermanos, yo creo que hay mucho que aprender y que Dios está tratando con su iglesia. Él nos está ayudando. Él está con nosotros. Yo estoy seguro y convencido de eso. Dios espera que nosotros seamos justos y piadosos, no religiosos. No religiosos. ¿De qué nos sirve tener la banda hasta por acá? Decía por ahí una hermanita, creo que esa lengua va larga. Sí, ahora nos tenemos que aprender también eso, a controlarla. Señor, guarda mis labios. Uy, yo le digo a Diario, Señor, por favor, ayúdame. Porque es que ahí, Dios mío, esta lengüita. A veces uno no quiere decir algo contra alguien y hacer sentir mal a alguien, pero sin darse cuenta ofendió a la otra persona. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Tener la humildad de decir, perdónenme, me equivoqué. No fue mi intención ofenderte. Perdónenme. Hermanos, y aprendamos a perdonar. Aprendamos a perdonar, porque el Padre nuestro dice, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero no perdonamos ni a la mamá ahora. No, es que mi mamá me agarraba y mi mamá no vio por mí, mi mamá me abandonó, mi papá. Hermanos, por Dios, suelte ese costal porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Yo creo que estamos aprendiendo. Y si no eres nueva criatura, hermano, espero que hoy comiences a ser una criatura. Que empieces a amar a tu madre, a tu padre, a pedirle perdón, a perdonarlos, a tus hermanos. Hermano, hay que perdonar. Yo tengo un hermano que lo amo mucho. Y me ha hecho unas tremendas. Pero si algún día Dios le da licencia de que él se arrepienta y de pronto él diga, hermano, perdóneme, te amo, y viene y me da un abrazo, créame que me gozaré en el Señor y bienvenido sea, claro que sí. Sí, hermanos, porque ese es el verdadero amor, el que perdona, el que ama, hermano, a pesar de todo lo malo que nos hayan hecho. Ya, lo que pasó, pasó. La mejor lotería que podemos ganarnos nosotros es la salvación. ¿Qué más lotería queremos ganarnos, hermano? Si Dios dice, ¿de qué sirve que el hombre gane el mundo entero si pierde su alma?
Entonces, hermano, entendamos que nosotros tenemos el premio mayor. Gloria a Dios. Entonces, lo demás viene por añadidura, hermano. Disfrutemos, compartamos, amemos a nuestros hermanos, compartamos con nuestros hijos, con nuestras familias. Ayudémosles, démosles una manita, enseñémosles, guiémosles. Sí, hermanos. Eso no nos lo vamos a llevar. Yo creo que no nos vamos a llevar una moneda ni de 10 pesos que ya no existen, ¿no? Ni tienen valor aquí en Colombia. Entonces, ¿de qué nos quedamos? ¿Para qué? Despojémonos de todo peso, hermano, de toda carga, de toda impiedad. En 2 de Pedro 1, 5 al 7. Segunda de Pedro, por aquí la debo tener. 5, 1, 5, Pedro. 1, 5 al 7. ¿Lo tienen ahí? 1, 5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. ¿Qué era está diciendo? 1, 5 al 7. Nos falta el 7, mis hermanos. Entonces dice: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Miren todo lo que añade la piedad. Todo lo que faltaba, ¿sí? Todo lo que tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que tener con diligencia, y se poniendo por diligencia, toda diligencia, y añadir a vuestra fe, porque tenemos fe en Jesús, dice virtud, añadamos virtud, conocimiento por medio de su palabra, dominio propio, hermanos. Tenemos que aprender a dominar todo nuestro ser, no solamente la lengua, hermanos, porque puede que yo conocí unos nuditos y ellos no hablaban, pero se les notaba las vulgaridades que decían cosas activas. Amén. Entonces tenemos que aprender. Amén. Aquí dice: a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Ese afecto fraternal, hermanos, sí tenemos que aprender, porque es parte de ser piadosos. Aprender a amarnos, hermanos. Aquí había una hermanita y le dijo un día a mi esposa: no me gustan los abrazos, pero hoy en día esos abrazos fuertes, ese afecto fraternal, ahí se demuestra el afecto. Eso sí, como dice, con oscuro santo, con respeto, un beso santo, un abrazo santo, con pureza, hermanos. Eso es parte de la piedad, de lo que tenemos que aprender, de la compasión. Quiero que miremos ahí en Hechos 10, 1 y 2, a un hombre, no un religioso. Este hombre a mí me fascina, porque es un ejemplo de lo que Dios hace en el ser humano. Y es Cornelio. Yo siempre lo tengo presente porque yo me simpatizo con Cornelio. ¿Ya lo tienen ahí? Cornelio 10, 1 y 2 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Escuchen esto, hermanos: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. ¿Y esto le agradó a Dios? ¿Dios se complace de estas personas así? Yo creo que tenemos mucho que aprender, ¿cierto? Porque a veces nos pasa la de los escribas y religiosos. Nos creemos mejores porque tenemos mucho estudio, mucha preparación, de pronto un cargo, un título, ¿cierto? Y se nos
parecemos un pavo real, nos esponjamos. Porque hermano, no hemos aprendido el evangelio de la piedad, la humildad, la misericordia, el amor, la compasión. ¿Sí están ahí? Amén. Ah, bueno, me alegra, mis hermanos. ¿Perdón, cuál es la cita? Hechos 10, 1 y 2. Gracias. Si lo tienen ahí y ya lo leyeron, quiero que vayamos al 7. Versículo 7 dice: Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Devoto, porque esta palabra devoto es una actitud, hermano, de devoción a Dios. O sea que ese hombre era devoto a Dios, amaba a Dios y andaba con Cornelio. Por eso Cornelio no se juntaba con cualquiera, y siendo centurión romano, andaba con sus familiares más cercanos y sus amigos así como allegados. ¿Cierto que tú no confraternizas con todos? A mí me pasa, yo tengo muchos conocidos, bastantes. En el Facebook tengo más de 300 y pico de seguidores, de compañeros, de amigos, pero no todos son mis confraternos amigos, de verdad. Dentro de la iglesia también, ¿cierto? Aún en la iglesia, hermanitos, porque aquí habemos hermanitos que somos difíciles. Yo me puedo poner por ejemplo, sí, disculpen un momento. Pero nos creemos mejores, ¿cierto? De mejor familia. Sí, hermanos, somos difíciles y eso está escrito en la Biblia. Así que esto no es para contender, para maltratar, para hacer a un lado al hermano, a la hermana. No, hermano, no. Si algo yo estoy aprendiendo cada día, y le doy gloria a Dios por lo que está haciendo aquí en la congregación. Palabra viva, que estamos aprendiendo a vivir la palabra. Nos cuesta así, hermanos, porque somos orgullosos. Nos falta humildad. Nos cuesta a veces reconocer que nos equivocamos y pecamos. Nos cuesta arrodillarnos y decirle: Señor, perdóname, estoy pecando. Perdóname porque soy orgulloso, Señor. Perdóname, Dios. Pero hermanos, tenemos que aprender, porque esa es la verdadera doctrina, hermanos. Un corazón contrito y humillado, un corazón piadoso, un corazón humilde y sencillo, un corazón perdonador, un corazón que ame a su esposa, que reconozca que eres tosco con tu esposa y la gritas o hablas en un tono alto. Porque quedó escrito es por eso, hermanos, porque tenemos ese defecto de fábrica. Marido, no seáis ásperos con vuestras mujeres, trátenlas como a vaso frágil. Y a la esposa, ¿dónde están? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ah, sí están. ¿Qué dice? Sométanse a sus maridos. ¿Cierto, hermana? Voy a poner como ejemplo, me disculpa, pero no lo digo por nadie en especial, no es como un ejemplo. La hermana Soledad. Amén. Ay, hermano. Se rió. ¿Cierto que tenemos que aprender? Tienen y tenemos que aprender a comportarnos. ¿Cierto que nuestras esposas, algunas, les falta aprender a someterse al marido y quieren dominarnos de pronto? ¿Cierto? No, eso es en otra iglesia. No, por aquí me dijeron, no, eso es por ahí en otro lado. Aquí se equivocó, pastor, es en otra iglesia. Aquí las esposas, aquí todas son muy sumisas al esposo. Pero en el temor de Dios, hermanos. Lo mismo nosotros también en el temor a Dios, hermanos. Aprender a reconocer, de verdad, a mí a veces me cuesta por mi tono de voz, es como muy subido. Me cuesta a mí. Y me toca decir, perdóneme, mami. Acuérdate que es que tengo la volumen. Perdóname, me toca. Sí, no sé cómo hacer entender que me arrepiento de haber subido mucho el tono de voz. ¿Cierto, amor? ¿Cierto? Porque es que aquí es tan lindo que se ve el pastor. Sí, hermanos, pero la realidad la vivimos cada uno en nuestros hogares. Pero para eso estamos aquí, no se preocupe, hermano, no se preocupe.
Aquí estamos para aprender a ser hacedores y no solamente ¿qué? Oidores. Amén. Aleluya. Démosle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. En Hechos 13:43, ahí donde está, vamos a aprender de que habían también mujeres piadosas. 13:43, ¿lo tienen ahí, mis amados? Dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Sí estamos ahí? Amén. Aquí hablan, pero porque aquí me hablaba de mujeres piadosas que las instigaban. Creo que me equivoqué en este versículo 3, Hechos 13:43. Despedida la congregación, a muchos de los judíos y los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Se me perdió la cita, mis hermanos. Les pido perdón. Traté de disimularla, pero no pude. Estoy tratando de aprender. Quise hacerlo, pero no pude. Me traté de disculpar, ¿verdad? Decía mi hermano por ahí que me enseñó también. Yo era para probar a ver si estaban pendientes. Estoy aprendiendo. Bueno, el caso es que también instaban a mujeres piadosas a que se volvieran en contra de Pablo, de la sana doctrina y todo. Yo lo estudié, pero tal vez me equivoqué al anotar la cita. En Hechos 17:17 habla también de judíos piadosos. Dice: ¿está siguiendo a Pablo? Ah, no, ese no es. Así Dice: que así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Quiénes discutían? Pablo, en la sinagoga con los judíos y piadosos. Había muchas discusiones, hermanos. Parece hoy en día, ¿no? ¿Cierto? Discutimos a él, no, pero es que mire, es que esto es así, pero había hombres así como Cornelio, piadosos, ¿cierto? Piadosos de corazón, temerosos de Dios, apartados del mal. Gracias, mi hermano. Sí, es verdad. Y nosotros tenemos que aprender a, ojalá no contendamos, ojalá no discutamos, porque eso para qué provecho nos trae. Y en cambio si ofendemos al Señor, ¿cierto? Entristecemos el corazón de Dios. El Espíritu Santo se duele cuando nos ve a nosotros en divisiones, en contiendas. Él le duele, hermanos. Dice la palabra de que Él se contrista, que Él gime dentro de nosotros cuando nosotros hacemos lo incorrecto, cuando pecamos. Hermanos, tratemos, esforcémonos por tener dominio propio y tratar de no contender, de no pelear, de no gritar, de no dividirnos, hermanos. A veces por unas cosas que no tienen sentido. Si nos ponemos a analizar, hermanos, gracias a Dios nuestros problemas no son graves, ¿cierto? Que mira aquí los problemas, bendito sea Dios, no, nada delicado, es cuestión de yo doblegar mi ego, mi orgullo, decir, perdóname, no fue mi intención ofenderte, mi amado, yo te amo y quiero cambiar y quiero que nos amemos como Dios nos manda, con ese amor fraternal, aprender a ser piadosos, hermanos, aprender a servir, hermanos. Nosotros no venimos aquí para ser servidos, porque eso no fue la enseñanza del hombre piadoso más grande de la historia, nuestro Señor Jesucristo.
Él vino fue a servir siendo Dios. Se humilló aún a morir en la cruz. Por un pecado que Él no cometió. Por nuestros pecados. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Se hizo maldito. Por nosotros. Por ti y por mí, amado. ¿Cuánto le debemos al Señor? ¿Cuánto le debemos? Oiga, y no aprendemos, ¿cierto? De verdad, tenemos que aprender demasiado a ser piadosos. Lucas 2:25. San Lucas 2:25 dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo está sobre ¿quiénes? Los justos y piadosos. Sí, mi amada, que por allá dijo sobre mí, sobre ti, sobre mí. Él está, porque somos justos y piadosos, no porque yo sea justo, es porque acepté a Jesucristo el justo como mi Señor y Salvador, y Él me justifica y te justifica. Sí, hermanos. Por ello tenemos que darle gracias a Jesús, porque hermanos, nosotros no podemos ser justos por nosotros. Nada podemos. Nosotros no podemos ser salvos porque yo hago esto, doy esto o aquello. No, hermanos. Es por pura y física misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nos justificó y que quiso morir allá en la cruz por ti y por mí. Amén. Dame un aplauso a Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica. Te doy gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra bendita. Esa palabra que nos enseña a ser justos y piadosos cada día. Hay hermanos que a veces no vienen a la iglesia y que sé que a veces de pronto en su diario vivir tienen esa lucha de querer ser mejores cada día, ¿cierto? ¿Cierto, princesa? Yo sé que tú no vienes seguido, pero que tú amas a Dios con todo tu corazón, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y a veces mamá o papá no les tiene paciencia, ¿no? Quisieran que estuvieran toda hora en la iglesia. ¿Sí? ¿O me equivoco? No, pues eso creo, ¿no? Como que apunté, como que dieron en blanco. Pero hermanos, tenemos que aprender a amarnos, a entendernos, a entender a nuestros jóvenes. Acordarnos que fuimos jóvenes, que también fuimos difíciles, hermanos. Si nuestros papás estuvieran acá y nos contaran cómo éramos de difíciles, entonces, hermanos, pero también tenemos que aprender a no exasperar a vuestros hijos, a no tratarlos mal, a hablarles con amor. Hoy cogía y dialogaba con mi hijo antes de venir al servicio y le dije: hijo, te amo mucho, tú no sabes cuánto, y deseo lo mejor para ti, y ojalá tú cada día aprendas a amar a Dios con todo tu corazón. Y fui le di un abrazo, esos abrazos de papá que ama a su hijo. A veces es difícil. Le dije: te falta cambiar en esto, pero te admiro por esto. Le nombré más las virtudes que los poquitos defectos que le veo. Que ojalá él aprenda de Dios y aprenda de mí como yo de él. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como conclusión, hermanos, Dios no quiere un pueblo religioso. Dios no se va a llevar un pueblo religioso, hermanos, sino un pueblo que practique el amor, la misericordia. O sea, que seamos piadosos y compasivos con los demás. Eso es lo que quiere Dios de ti y de mí. Quiere que aprendamos a ser piadosos, hermanos. Estudie sobre Cornelio, la vida de Cornelio. Estudie sobre Pablo cuando se convirtió y cómo enseñaba la piedad con su diario vivir.
después de que se convirtió, no antes de convertir. Y empecemos a practicar lo que significa la piedad. Amén. Amén. Vamos ahora. Amado Dios, te alabamos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Rendimos nuestras vidas ante ti, Señor. Y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque nos hace falta aprender lo que es la piedad, Señor. Nos hace falta aprender esa doctrina de la piedad. Verdaderamente, Señor, tenemos mucho que aprender cada día. Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestra arrogancia. Perdónanos, Señor, porque no hemos aprendido a perdonar, Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a perdonar, a amar, a servir, a dar, Señor. Porque tú esperas eso, Señor. Que demos, que sirvamos, Señor. Porque tú no viniste a ser servido, sino a servir, Señor. Tú no viniste aquí a que te pusieran en el mejor palacio de aquella época, Señor. Tú viniste en un humilde pesebre, naciste. Cuando entraste en la entrada triunfal, Señor, a Jerusalén, no montaste el mejor corcel de aquella época, Señor. Montaste el burrito, Señor. Entraste el burrito, Señor. Qué humildad la tuya, Jesús. Cuánto tengo que aprender, Señor. Gracias. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz, Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión, Señor. Te ruego, Señor, que me llenes de tu Espíritu, Señor, de tu Santo Espíritu, y ayúdame, Espíritu Santo, a vivir como tú, porque yo quiero ser como tú, para que mis hijos y las generaciones que vienen detrás nuestro, Señor, aprendan a ser como tú, Señor. Que vean en mí, Señor, un pequeño Cristo, humilde, sencillo de corazón, que aprende a reconocer que te necesito, Señor. Dios, te amo. Te amo con toda mi mente, mi alma y mi corazón, Señor. Y quiero que tú obres en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en tu iglesia, en tu congregación, Señor. He aquí a tu iglesia. Señor, yo presento a la congregación Palabra Viva, Señor, y a la comunidad Palabra Viva Cosa Nueva Granada. Señor, yo oro por cada hermano, por cada siervo, por cada hermana, Señor, por cada servidor, por tus siervos, los pastores, Señor. Bendíceles. Bendice al pastor Henry Barraza Castillo, allá en Galapa, allá en Barranquilla, Señor. Bendice la congregación, Señor. Bendíceles grandemente, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser hombres piadosos, misericordiosos y llenos de tu amor, para poder alumbrar en este mundo lleno de oscuridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.